Susi, me parece que la escuché por ahí, ¿puede ser? Susi está, sí, sí. Sí, dije buen día. Buen día. Día a todos. Ahí está, ahora sí. De nuevo para presentar Daniela Méndez, que es Sí, estudiante del tercer año ahora. Muy bien. Nada, sí, eso, la cursé el año pasado y bueno, con muchas ganas de ayudar, digamos, en la materia, que es bastante linda y bueno, justo me tocó una unidad bastante divertida. Entonces voy a presentar, a ver si... Bueno. A ver. Me avisan si se ve. ¿Se ve, Dani? Ahí. Sí, se ve. El problema es que no los veo yo, pero bueno. Primero, nada, esta es la introducción. ¿Cómo? No, Jesús, silencia a todos por el tema del o no, porque escucho mucho ruido. ¿Los podés silenciar, Jesús? Silencio todo, sí. Claro. Yo no escucho ruido, pero sí lo silencio. Dani, volvió a activar el micrófono. ¿Tenés el micrófono? Ahí está. Ahí está. Bueno. Yo lo voy a hacer así lo puedo ver más fácil. No sé si se ve bien, ¿no? Si alguien que me diga que se ve grande o no. Sí, se ve bien, Dani. Vale, gracias. Bueno, la introducción a la unidad número 3, objetivos de una sociología del deporte, el deporte como fenómeno social. Es una unidad bastante interesante porque empezamos a relacionar lo que es la sociología que han venido estudiando y el deporte, que es algo que como que nos interesa mucho, y más si estamos estudiando el profesorado de educación física, es como que está muy acorde a lo que nosotros hacemos, nos gusta y nuestros intereses, digamos. Yo había dejado en un video introductorio algunas preguntitas. No sé si alguno primero pudo leer, leyó, ojeó. ¿Alguien que me diga? ¿Vio el video por lo menos? Sí. Sí. Leímos, vimos el video. Bueno, bien. Entonces va a estar más divertido. Una de las preguntas era esta. ¿Por qué creen o por qué crees que la sociología estudia el deporte? ¿Alguien que quiera contestar? Porque el deporte es parte de la sociedad. Bien. ¿Alguien más? Es más, para ver de qué forma afecta la sociedad al deporte también. También. ¿Alguien más iba a hablar? José, ¿ibas a decir algo? sí, justo ahora me sacaron la palabra de vos. Voy pensando. Bueno, hemos venido estudiando lo que es la sociología, que estudia hechos sociales, que estudia cosas micro, cosas macro, y bueno, el deporte no escapa, digamos, ¿no? El deporte para algunos autores es un hecho social, para algunos autores es un hecho cultural, para algunos autores es un fenómeno social que requiere y necesita de estudio, ¿no? Si bien estaba como muy asociado antes el deporte como el juego, digamos, a lo que era el tiempo libre, el ocio, ¿no? Después las cosas se fueron deportivizando, los juegos se fueron deportivizando y empezó a ser como importante estudiar. No significa que antes no existiera el deporte, sino que los sociólogos como que no prestaban mucha atención al suceso o al hecho, digamos, ¿no? La sociología del deporte nace realmente años 60 y 70 más o menos, no es coincidencia que aparezca justo cuando hay una diversidad de teorías sociológicas, hay una preocupación mayor por el cuerpo y hay una evolución en los acontecimientos deportivos, se crean los Juegos Olímpicos, los Mundiales, digamos, hay algunos sucesos deportivos que como que requieren de estudio. Antes, como dije, los sociólogos como que no lo estudiaban, no lo tenían como
como relevante, pero bueno, empezaron a suceder cosas. Esto que dice, conciben el deporte como área de conflicto, porque empezaron a darse cuenta que había una relación entre el deporte y la política. No sé si alguno, por sentido común, crea o entienda esta frase de que haya alguna relación del deporte con la política, o cómo sería un ejemplo, digamos, si alguno se anima. Por ejemplo, profe, el Mundial de 78 fue más politizado por tapar algo de la dictadura. Digamos. Claro, ¿ves? Eso es un ejemplo, pero joya, como decimos. Muy bien, José, que te Eh, acordaste de la clase de eso. Sí, Bueno, justo. los Bien. anteriores también. Claro, todos los mundiales en general, los Juegos Olímpicos, tienen un trasfondo político, digamos, ¿no? O sea, y bueno, como que la importancia de la sociología es esa, entender y darse cuenta, mirar con lentes, ahí asociando un poco las otras unidades, que estos sucesos no son ajenos, que no debemos ser ingenuos, digamos, que las cosas suceden la mayoría del tiempo en esta, sobre todo en el deporte, por algo, ¿no? Profe, Dígame. buen día, disculpe que la moleste. ¿Qué están pidiendo para entrar a la clase? Ah, eso. Jesús. Ah. A medida que van apareciendo voy aceptando, así que no desesperen. Ah, bueno, seguimos. Bueno, los sociólogos empezaron a darse cuenta que, bueno, que el deporte estaba muy asociado a lo político, o sea que era un área de conflicto, acuérdense de la teoría del conflicto y del consenso que vieron hace poquito. Habían unos sucesos, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos, sucedió que secuestraron a unos deportistas israelíes, unos deportistas de Estados Unidos negros, en el momento de cantar el himno, levantaron el puño en contra de protestas contra el racismo, por ejemplo. Son sucesos que no pasaron desapercibidos para sociólogos, y bueno, nosotros estudiamos, o bueno, en esta materia, a dos sociólogos, bueno, varios que escribieron, en este caso Sánchez Martín, son dos hermanos, que bueno, tratando de responder qué es el deporte, ¿no? Mirado un poco más a lo macro. Para Martín, el deporte es un hecho social y un hecho cultural. Es un hecho social porque comparte, manifiesta, reproduce y configura los valores del contexto sociocultural donde se produce. Esto de que la sociedad, se ve reflejada en el deporte no en el juego, también en el juego se ve, pero y cómo el deporte puede reproducir valores, por ejemplo, a la sociedad. No sé si tengan algún ejemplo, si les ocurra algo con esto. ¿Cómo relacionan ustedes lo que es la sociedad con el deporte? Como el fútbol o todos los deportes que, ¿cómo es? Dan valores y eso, ¿no? Claro. Es como que la parte buena del deporte, digamos, una de las razones por las cuales nosotros consideramos que el deporte es bueno, enseñarlo en las escuelas, es porque reproduce valores de compañerismo, la solidaridad, el trabajo del equipo, digo. Son valores que uno a través del deporte puede transmitir. Pero también cuestiones sociales, por ejemplo, como estos hechos políticos que vimos, se ven reflejados en el deporte, o sea, las discriminaciones que se ven a nivel social se ven en los deportes. Yo siempre me acuerdo del ejemplo que vimos en módulo del año pasado del gordito al arco. O, por ejemplo, las mujeres que históricamente tuvieron que luchar con respecto al deporte para poder practicarlo. Bueno, esto es un ejemplo vivo de esto como hecho social, el deporte como hecho social. Y como hecho cultural porque utiliza como medio de expresión el cuerpo. ¿Sí? Nuestro medio para practicar un deporte o una actividad es el cuerpo. Entonces los autores nos dicen que el cuerpo ha sido modelado, manipulado, transformado socialmente. Esto lo hemos visto hasta el cansancio, en primer año seguramente en expresión, después lo fueron viendo. Y bueno, los autores nos dicen que el cuerpo o la concepción del cuerpo ha variado de acuerdo a la sociedad en la que se le mire. Si era la sociedad contemporánea, habían varios modelos de cuerpo.
Si era una sociedad holística, esto recordar de no existe el dualismo, el cuerpo y el alma son uno solo. Y la sociedad moderna, que sería más o menos en la que estamos parados ahora, habla de un factor de individualidad. Pareciera que el cuerpo es ajeno al sujeto, es como distinto. El cuerpo me sirve para, hablando siempre del deporte, no sé, para superar récords, para estar en buen estado de salud, pero pareciera que el sujeto es una cosa aparte, ¿no? Son características de la sociedad. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunta, ejemplo. Otra pregunta. Ah, ¿alguien? Buen día, Daniela. Soy Buen Fernando. día. Ah, hola, Fer. Un ejemplo para eso, en el Mundial 94, los jugadores de Argentina todos usaban el pelo largo. Y Ajá. cuando vino Daniel Pasarel en el 98, si no tenían el pelo corto no podían jugar. Mira. ¿Qué podrá influir si tenían el pelo largo o el pelo corto? Bueno, ahí también en la unidad siguiente, que es la del cuerpo, y mucho relacionado con el cuerpo del deportista, es esto, es la imagen que genera, ¿no?, el deporte, o el deportista, mejor dicho, pareciera una moda. Los niños, por ejemplo, hoy día se me ocurre el querer imitar a Messi, el querer parecerse a Messi, digo, terminan siendo un referente los deportistas también, ¿no?, como cuerpo. Y bueno, eso obviamente se ve reflejado ahí en las modas. Muy bueno eso. Otra pregunta era esta, que bueno, leyendo un poquito la iban a poder sacar, de por qué crees que el deporte es un microcosmos de la sociedad. No sé si alguno la pudo contestar. ¿No? Lo que hemos venido hablando como hecho social, cómo ha ido evolucionando el deporte. ¿Sí? El deporte ha evolucionado a medida que ha evolucionado el cuerpo también, o las concepciones del cuerpo. Las técnicas han cambiado de los deportes. Este ejemplo de las mujeres, como antes no podían practicar deportes, o ciertos deportes, o había deportes de mujeres y deportes de varones. Esto explica un poco el microcosmos, ¿no? Y los autores dirían más específicamente que las prácticas deportivas son el retrato de una sociedad. Entonces explicaría, más allá de todos estos hechos, por qué los deportes de fuente extranjera deben ser modificados y adaptados para que encajen, porque si no sería o generaría un conflicto. Y como hemos dicho, el deporte siempre asociado al cuerpo, también lo dividen ellos en sociedades. En la tradicional el cuerpo era divino pero mortal. Entonces el deporte estaba muy ligado a lo sagrado. También todo esto, ¿quién lo practicaba? Igual eso lo profundiza las otras autoras. ¿Quién practicaba los deportes? Antes tenía que ver una cuestión de clases, no todo el mundo podía practicar deportes, si bien era algo asociado al tiempo libre, pero no todo el mundo tenía tiempo libre. En la modernidad, el individuo estaba separado de su cuerpo, por lo tanto el deporte estaba dividido por subsistemas. Por ejemplo, un subsistema del deporte, el deporte recreativo, el deporte amateur, ¿no? Las distintas separaciones o divisiones que se hacen del sistema como tal, del sistema deportivo. Y ahora, más relacionado el cuerpo al culto, al cuerpo, esto de del deporte relacionado íntimamente con la salud, de mejorar el cuerpo, de mejorar la forma física, de verme mejor. Entonces, hoy día el deporte está muy, muy influenciado por los medios de comunicación, y que es algo que no debemos olvidar y no debemos pasar por alto. Entonces, esta sí, se las dejo. ¿Qué características tiene el deporte moderno? A ver si alguno se anima. Dani, ¿Sí? ¿escuchan? ¿Sí? No, pensaba antes de pasar a esta, de moderno también, al ser un microcosmos de algo más pequeño, pensaba en el primer núcleo de socialización, o sea, el primer núcleo de socialización de la persona es la familia. Y cómo elegimos nosotros el deporte,
por la cultura familiar. O sea, ¿qué nos dicen por qué ejercitamos alguna actividad física determinada o algún deporte? Tiene mucha influencia el tema de nuestros padres, ¿no? No sé si ustedes pueden ver eso. ¿Por qué ustedes han elegido determinado deporte y no otro? El tema del núcleo familiar y de esa primera socialización que tienen. Sí, justo una de las preguntas que les dejaba yo a los chicos en el video era esa. O sea, ¿por qué creen ustedes que eligen determinado deporte y no otro? Claro. Y ahí también iría unido, ¿qué diferencia encontrarían, por ejemplo, entre el fútbol europeo y el fútbol argentino? Si cada sociedad adapta el deporte según su cultura. Hay diferencias notables, por más que ambos sean fútbol y tengan los mismos reglamentos. En la hinchada, alguna. Por ejemplo, acá no tenemos el bar y allá sí. Allá está más como organizado y acá no. Acá le falta estado físico y allá no. ¿Por qué te crees que es así, José? Y depende de la sociedad, profe. ¿Ah? Depende de la sociedad, no sé quién dijo. ¿Quién dijo depende de la Yo sociedad? comento. Claro. Depende de la sociedad, porque acá somos, por así decirlo, un desastre en sociedad y en España vos lo veis, son todos correctos, todo políticamente correcto. Vos dijiste algo, políticamente. Ojo, no es tan, no sé si es tan así, que acá somos desastre y allá son mejor. Eso pensémoslo un poco más. También hay sociedades más liberales, ¿sí?, que otras. No sé, siempre tendemos a denigrar la sociedad en donde estamos, digamos, analizándolo objetivamente. Son distintas. Son diferentes. Hay rasgos populares en la sociedad argentina o en la latinoamericana que no son iguales a los de la europea. Claro. Justo pensaba en esta imagen cuando dijiste lo del cuerpo, digo, está naturalizado que en el atletismo el que gana casi siempre es de países africanos, digamos, ¿no? Porque han tenido toda una historia de que, me acuerdo que el Memo creo que era el que lo contaba, que ellos están acostumbrados a correr descalzos. O sea, a la hora de correr con zapatos, vuelan, ellos no corren, vuelan sobre el piso. Y bueno, esto es, digo, ejemplo de esto. Ver con una historia de supervivencia, porque vos pensás que viene de la época de la esclavitud y de correr, de huir, ¿no? De huir del peligro. Ya lo tienen en la fibra. Y también, por ejemplo, el control de las emociones, que en la sociedad europea se da más. Los europeos, por lo general, son de controlar sus emociones y eso se ve en la hinchada. Cosa contraria al latinoamericano, donde se permite más la expresión de la emoción en sociedad. Bueno, ahí en el otro power está que Durkheim diría que es efervescencia colectiva el deporte. Y bueno, lo relaciono mucho a eso, ¿no? Bueno, para no ser más spoiler de... No. de Dani, Estamos hablando mucho, Jesús. Perdón, Dani. No, bien. Nada, les preguntaba esto a los chicos, si alguno quiere, qué características ven que han transitado el deportes individuales, ahora deporte en conjunto, y bueno, cómo era antes y cómo es ahora. Para mí, profe, ahora está muy como es, tecnológicamente actualizado y antes era muy más o menos como antes se hacía con el té de Cooper y antes era mucho más está todo cambiado, digamos. O sea, sigue igual, pero está cambiado. Por ejemplo, ahora la actualidad tiene auspiciante, antes no. En el cambio, auspiciante hacen la remera. Antes no había eso. Buenísimo. Me parece que... También
Ah. Disculpa. No, yo solamente iba a decir que en la modernidad también como que se estimulaba mucho la formación del carácter, digamos, del hombre. Me parece que antes era más inclusivo y ahora es más selectivo. Claro, Ahí, Fernando, ¿vos lo dijiste? Ahí. Sí. Sí, depende cómo lo miremos también. Si hablamos de deporte de élite, sí. Bueno, la diferencia es eso de los subsistemas, no es lo mismo un deporte amateur que un deporte elite. Pero también podemos ver ahora, por ejemplo, En cuanto a travestis género, más. jugando en el fútbol femenino. Podemos ver fútbol femenino, cosa que Claro. antes no se veía. Digo, por eso depende qué miremos, puede ser más inclusivo o no. Que hay alguien que habló, una chica. No, profe, yo quería decir justo lo que dijo el profe. Creo que si lo miramos desde el lado de género, actualmente creo que es más inclusivo que antes. Todas estas características que han dicho son parte de lo que dijo Gómez Rojas, Greenspoon y Say, que es el otro texto de Deporte de Clase y Clase de Deportes, que como vimos Martín y Martín lo decían que era un hecho, ¿sí? Un hecho social y cultural, y ellos la ven o lo ven al deporte como un fenómeno social, ¿sí? Que sobre todo ellas se enfocan en lo que es el deporte moderno, ¿sí? Y bueno, que es un deporte que se realiza, es una actividad que se realiza en tiempo libre. O sea, como que hay que cumplir con ciertas características, dirían las autoras, para practicar determinado o otro deporte. Entonces ellas citan a varios autores, por ejemplo García, que vería el deporte como un producto sociocultural, o sea, es eso que quedó de la sociedad o la sociedad forma el deporte o adapta al deporte, pero también el deporte inculca ciertos valores en la sociedad. Durkheim, esto que decíamos, expresión de efervescencia colectiva, esto que sucede en Europa y que no o que sucede acá y no sucede en Europa con respecto a la hinchada, es muy característico del deporte. El deporte en Argentina, o el fútbol en Argentina, por ejemplo. El funcionalismo diría que hay una función socializadora, lo que decía Susi, más allá de reproducción de valores, permite a los niños, por ejemplo, si pensamos siempre en el deporte escolar, bueno, que los niños socialicen, se comuniquen con algo más que no sea el habla, que sea a través del cuerpo, por ejemplo. Otros autores hablarían de que el deporte no solo, o sea, reproduce valores positivos, pero también algunos negativos, porque dice que contribuye a conflictos y desigualdades. ¿Por qué creen o qué ejemplo verían en esto, ¿no? Que contribuye el deporte a conflictos y desigualdades? puede ser más propio con, ahí hace que con la raza negra, o sea, como lo discriminan, Claro. porque sigue pasando, o sea, en el fútbol, cualquier otro deporte. ¿En O el donde deporte no sé, de los ricos, de la clase elite. Claro, por clase, bien. Claro, las desigualdades económicas también aparecen ahí. No es lo mismo practicar, no sé, golf que practicar boxeo. Me acuerdo que ese era un ejemplo que veíamos el año pasado. Pareciera que el deporte también está asociado mucho a qué clase lo practica. Y lo de conflictos, yo lo asocio mucho a todo lo que genera el juego competitivo, ¿sí? Sea amateur, sea elite, el hecho de competir con otros genera un conflicto, digamos. No pasa lo mismo cuando son juegos cooperativos, por ejemplo, bueno, son los juegos, pero esto, ¿no? Contribuye a conflictos y desigualdades. Y, bueno, las autoras hablan de que cuando se democratiza el deporte tiene que ver o viene de la mano con cuando se da la obligatoriedad de la educación física, porque como que la educación física está asociada o estuvo asociada mucho tiempo al hecho nada más deportivo. Después, bueno, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que podemos enseñar en la escuela a través del cuerpo, pero bueno, siempre asociando el deporte con la educación física. ¿Alguien que quiera decir algo, profe? Perfecto.
No, Dani, el momento. Bueno. Y bueno, las autoras también separan un poco las sociedades, hablan de la sociedad precapitalista, que hay un deporte ligado a lo religioso y la instrucción militar, que es un poco la historia de la educación física. Antes la educación física se utilizaba para instruir y para adoctrinar los cuerpos, y bueno, hoy día ha cambiado, y en la sociedad moderna, perdón, se masifica el deporte, se internacionaliza, está muy vinculado a los medios de comunicación. Esto sería como un resumen de las características que habla la autora. Se masifica, se vincula con los medios de comunicación, está muy relacionado con la salud y el cuidado de la salud. Dice que se deportivizan los pasatiempos. Esto, ustedes están viendo con conocimiento y juego, y lo difícil que se hace diferenciar lo que es un juego de lo que es deporte. Y esto viene dado a mano de esto, ¿no? De cuando se deportivizan los pasatiempos. Bien. Ahí, Dani, vos nombraste adoctrinar el cuerpo, que antes se adoctrinaba y ahora no. Bueno, ahora también. Ahora también de diferente manera. Sí, cierto. Cierto. Bueno, el deporte como medio para canalizar y transformar tensiones. Asociado mucho, no sé, tengo alguna situación familiar o estoy en un contexto social de carencias, generalmente el deporte, el fútbol, lo que fuese, cualquiera, como que me permite de alguna forma canalizar, ¿no? Eso que me sucede dentro de casa, muy, muy característico del deporte, digamos. Y, por último, las autoras citan a un sociólogo que vamos a ver mucho, que es Bourdieu. Lo vamos a ver porque él utilizó el deporte como objeto de estudio. Y cabe preguntarse en este momento, ¿por qué eligen practicar determinado deporte y no otro? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Alguno? Muy relacionado a algunas características físicas, también la elección del deporte. Si tú eres alto, no sé si se lee, pero dice, ¿quiere ser usted jugador de baloncesto? Y dice, sobre todo, medir más de 2 metros de altura. Por ejemplo, hay ciertas características físicas que se asocian a determinado deporte. Claro, pero no es alto, es peticito, parece. Claro. Por ejemplo, esto que dice el dibujito de papá, quiero ser un gran jugador de baloncesto, y dice, bueno, solo depende de ti, de lo que te interese. Eso creo, ¿no? Tampoco, no tenemos muy bien definido por qué elegimos determinado deporte y no otro. También puede ser una cuestión de moda relacionada a los medios de comunicación ahora, ¿no? Hay deportes hegemónicos y generalmente son los deportes que más se practican, y es la lucha a lo mejor como futuros profes de educación física, de empezar a mostrar en las escuelas, por ejemplo, otras cosas, otras actividades que no sean las deportivas hegemónicas, ¿no? Podría ser un punto. Puede ser, digamos, ¿sí? Que se eligen también por moda, y hoy en día sigue pasando que también por ahí se eligen por estética y otras cosas. También. Normalmente elegimos, está quien elige el deporte porque es una pasión, podemos decirlo, o el que elige hacer una actividad física relacionada a un deporte, bueno, porque quiere estar en buen estado físico o con salud, por eso siempre relacionando el deporte con esas características, ¿no? Y Bourdieu, específicamente él. Dani. Sí. No, yo le quería preguntar a los chicos que son más jóvenes, si ellos, o sea, realmente eligieron, ¿cuándo notaron que eligieron deporte? Primero participaron en el deporte por esta cuestión de la acción de familia o de alguien cercano. ¿Sienten esta libertad de elegir el deporte? Me refiero cuando eran niños. Hola. En mi caso, yo sí, profe. En mi caso, profe, yo sí, siempre me gustó el deporte, profe, desde los 5 años, de chiquita. Mi papá
que cuando era más joven, hacía levantamiento de pesas, y siempre me gustó. Vos hiciste eso. Sí, hiciste Halterofilia. papá. Claro, mi papá hacía levantamiento de pesas, era muy joven. Y bueno, era músico y ahora es viejito y bueno, tiene estado por ahí. Pero yo le elegí el deporte porque me gustaba de los 5 años, por eso estoy acá en la carrera. José, ¿cuánto es Sí. viejito para vos? ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Cuánto años tiene tu papá? 61. Le dijiste viejito, ¿no? No, pero por ahí agarra la soga y le da. Sí. No, está mejor que yo. Los gustos también están un poco condicionados, ¿no? Por la oferta, como diría Bordido, del deporte. Por ejemplo, yo estudiaba en un colegio católico y tenía ballet o ballet. O sea, no tenía de otra que practicar ballet y lo odiaba. Me escapaba de las clases, todo. O sea, digo, por esto esta relación que dice Bordiú de oferta y demanda, lo que te ofrece la institución en este caso, ¿no? A veces no está relacionada con realmente tus gustos. Entonces se condicionan. Sí o sí tenía Porque muchas que veces ¿vale? la familia también condiciona. También. Es muy común que envíen a los hijos a, no sé, a tal deporte o a tal actividad, también para dejarles un respiro a ellos de 1 hora y media o para que haga algo. Digo, es muy, muy común en la familia también. O que sí o sí tienen que hacer un deporte y que al papá o la mamá les guste y a lo mejor el chico no lo disfruta. ¿Cierto? La situación económica también. Bien. ¿Por qué, Daniela, la situación económica? No, yo no lo digo. ¿Qué Daniela? No, Otra Daniela. Y porque muchas veces hay deportes a los que uno no puede acceder. En mi caso, por ejemplo, yo quería hacer gimnasia artística y cuando yo era chica la cuota era muy cara, entonces no podía acceder a ese deporte, tuve que acceder a hockey y a partir de ahí, bueno, a mí me gustó ese deporte, pero la situación económica influye mucho, sobre todo en los niños. La parte económica hoy en día, cuando no cuenta con una actividad de un deporte gratuito o políticas públicas de deportes, esas cuestiones condicionan mucho. ¿De dónde sos, Daniela? De Gijena. Y ahí está, chicos, esto de lo social, ¿no? Que hay alrededor del deporte. O sea, todos estos campos, que va a hablar Claudio, después Dani sigue con esto, cómo influye, ¿no? Cómo influye en la elección. Por eso yo les preguntaba cuándo consideraron que eran realmente libres para elegir la práctica deportiva. Cuando uno es niño es muy difícil elegir por sí solo qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Cómo lo va a llevar adelante. Que lamentablemente está, o sea, más vos que sos de un pueblo, bueno, es un pueblo grande, Gijena, pero por ahí hay menos oferta. Es como que hay en el lugar y no podemos elegir otra cosa. Eso lo vamos a ver más en profundidad, a los conceptos de Bourdieu y a la elección del deporte en la clase que viene. Vamos a profundizar. Sí, lo coloqué porque las autoras lo citan un montón, hacen referencia a este autor y dicen esto, para Bourdieu, por ejemplo, la elección del deporte tiene que ver con esto de la relación oferta-demanda, con que, bueno, es una característica que el fenómeno deporte moderno implica asociaciones deportivas, todo esto de que el deporte tiene que ser federado, tiene que tener una asociación para que sea considerado deporte, teniendo todas las características de un deporte, bueno, tiene que cumplir como que burocráticamente con ciertas cosas para que sea considerado deporte. Esto de que estos son datos bastante
buenos para nosotros. La práctica del deporte después de la adolescencia disminuye, y esto tiene que ver con que está asociado el deporte o la práctica del deporte con el tiempo libre. Y mientras más grandes nos hacemos, menos tiempo libre tenemos, ¿sí? La probabilidad de practicar un deporte depende de estos 3 factores que los tienen que aprender de memoria, chicos. Capital económico, lo decía una chica. Capital cultural, a dónde estoy socialmente, de qué, no sé, si soy de clase alta, si soy de clase media, si soy pobre, digo, tiene mucho que ver con esto. Del tiempo libre y de la ganancia que yo le dé al deporte. Bueno, esto de la ganancia se puede ver en las clases bajas. Por ejemplo, es típico escuchar que una persona de bajos recursos practique deporte con la idea de algún día ser mejor, ser bueno, ser Messi, y ganar mucho dinero para salir de ahí y sacar a su familia, ¿no? Muy común. Y bueno, en otras clases sociales, bueno, de acuerdo al target, si eres clase alta, generalmente practicas golf, o no sé qué otro deporte. Pero bueno, tiene mucho que ver con qué ganancia le puedo encontrar yo al deporte. Y la diferencia de las prácticas de acuerdo a las clases varía de acuerdo a los beneficios que brinda. Eso lo decíamos, muchos beneficios tienen que ver con lo corporal. Para la clase alta, por ejemplo, practicar boxeo implicaría ir en contra del físico, ¿no? Agredir el físico es como que no es algo que ellos consideren oportuno, y bueno, no lo practican. Entonces practican deportes como el golf, que la exigencia física, hay exigencia física, pero no es tanta, digamos. Y bueno, creo que ya estaría. No sé si alguien quiere decir algo más respecto a esto de Bourdieu, algún ejemplo. Yo ahí leí, bueno, no estamos en el texto de Bourdieu, pero bueno, ahí he leído que también las mujeres como que realizan, también son las que menos realizan deporte por las tareas domésticas y todo esto, nada. Bien. Sí, eso seguramente la clase que viene lo vean más, pero sí asocia el ser mujer a tener muchas actividades que no te dejan tiempo libre. Siempre asociado con esto del tiempo libre. Voy a dejar de compartir. ¿Se oye? Sí, Daniela. Yo le mandé a Jesús un link para hacer un jueguito que sé que hicieron la semana pasada, que es de quiz, que son unas preguntitas que la mayoría de las preguntas seguramente les salgan en el práctico, seguramente les salgan en el parcial, así que estaría bueno que lo hagan. Pensé que se podía hacer medio en vivo, pero si no hay chat es como más difícil, o sea que lo van a tener que hacer cada uno de forma individual. Ahí lo comparto. Meru, ahí te lo compartí. Ahí lo subo a Classroom también. Muy bien. Compartido. ¿Qué deportes, mientras esperamos, hacen ustedes, practican? CrossFit. ¿En dónde? En Kaizen, acá en Recuerdo. ¿El resto? Porque eso es bastante... Handball y atletismo. ¿Acá también? No, yo soy de Santa Rosa de Calamuchita. Bien. ¿Y lo haces desde la escuela? ¿En secundaria ya hacías ese deporte? Sí, atletismo siempre me gustó, pero empecé a hacer más oficialmente por el colegio. Es más, el colegio nos puso un entrenador de atletismo
para que nos llevara a los intercolegiales y demás. Bien. ¿Y el resto no practica deportes? Yo fútbol, profe. Fútbol. ¿Vos, Susi? Yo nada. ¿Caminata? O sea, ¿Haces caminata? sí, no, actividad física sí hago, pero no sé si, por eso me refiero que no es de deporte, pero No, sí no. actividad física. Caminatas, gimnasia localizada, eso sí. Jesús, ¿tú qué practicas? ¿Qué deporte? Yo practico softball. ¿Dani? ¿Pole dance? Paul. Que por cierto, este año como que los voy a acribillar a los chicos. También tengo que dar la clase de Paul. Paul hace unos cuantos años y ahora que empecé con softball. Siempre practiqué deportes individuales. Pero bueno, esos dos por ahora. ¿Dónde estás, Dani, vos? ¿Estás dando clase o no? No, de Paul no estoy, ahora estoy nada más haciendo. Di clase un par de veces, pero me parece. en Río Cuarto cuesta. ¿Cómo? En Río Cuarto de alguna forma cuesta, o sea, a ver, son 3 academias y son siempre las mismas chicas, como que no se ha dado mucho a conocer o hay mucho estigma también con respecto Hay mucho al pole, prejuicio. Sí. mucho prejuicio, mucha asociación al stripper y nada que ver. O sea, es más el pole deportivo, fitness, así. ¿Y en qué academia estás ahora practicando? Espacio publicitario. Mati Molina se llama el chico, tiene un lugar por la Urquiza al 200 y después hay 2 lugares más que es Fly, por el estado de Israel, bastante lejos, y en Habana también hay polo, hay una profe de polo. Hay 3 lugares. Perdón, Dani. Mande. Todavía no empezó el quiz, ¿o sí? Sí, o sea, es que no tiene, creo que no tiene tiempo. No sé si se lo subió Jesús. Sí, porque no me dijo Marta. No, profe, está como que les pasó el link donde se arma el juego, como que no se puede usar nada, o sea, no está el juego, sino como si estuviéramos A ver. desde la cuenta de la profe. A ver. Hoy es que 11, no sé, si no, se los dejo de tarea, porque no sé, no sabía cómo hacer. Creo que sí se puede, tienen que poner donde dice avanzar y ahí les pone para empezar el juego. A ver. ¿Ustedes? Compartí la pantalla y te va a aparecer a vos a ver. Progreso, Dani. Voy. Es este. ¿Qué le doy acá donde dice asignar tarea? No. O iniciar. Iniciar. Clásico, supongo. Pero no, lo voy a hacer yo. No, Asignar tarea. ¿Ah? ¿Qué se pone? Asignar tarea. Tienen que poner a avanzar, como dijo el compañero. Ahí está. Ahí está. Actualmente ahí. no hay jugadores en el juego, dice. Claro. Sí. Nos tendría que compartir ese Ahora link, me tendría que parece. compartir el link para ver si podemos entrar. Es que comparte, claro. Copiar el enlace. O compartir mediante... puedo... A ver. No. No sé si lo estoy haciendo bien, pero...
Dani, te cuento, Susi, que Dani juega el softball en el equipo, en donde estoy yo. Intento jugar, Jesús. ¿Quién queda? ¿Cómo, Susi? ¿Vos, Dani Méndez? Sí. Sé que ahora haces dos cosas, no haces solo apuntas. Sí, por eso, poli y softball que empecé ahora. Sí. Ahí creo que lo compartí. Bueno, si alguien sí. Ahí me fijo. Yo en mis épocas bateaba bien. Sí, profe, ahí está. Bateaba bien. Avísenme si lo pueden hacer. ¿Escuchaste? Bateaba tenis. Bateaba bien porque jugaba el tenis. Claro. Pero bueno, no para tanto, no como ustedes, que son top en softball. Transferencia, profe, yo también lo hacía por hockey. Ah, muy bien. También hice algo de hockey. He hecho varias cosas. Y he hecho mucho baile. La verdad que he hecho mucho de ritmos latinos, salsa, jazz. En mi época. ¿Te gustan las salsas, Susi? Sí, pero yo cuando yo comencé, como trabajé en un gimnasio, y muchos años en coreo, nosotros empezamos en una época que había más danza moderna, jazz, era otro tipo de ritmo. Después empezamos más de grandes con los ritmos latinos. ¿Alguna pudo hacer algo? Con el link que nos pasó, como que nos hace registrarnos en vez de entrar al juego. Claro, y tienen que poner el código. Una vez que se registran, ponen el código que aparece ahí. Ay, tengo 2 personas. 542635. Sí, puse el código y a ver si me deja entrar. Ah, bien. Ahora pones. 3. Supongo que cuando estén todos le doy a iniciar. Ay, sí. Ahora sí se ve. Comenzaron a ingresar. ¿Cuántas personas hay en la reunión? 146. Pero ya puede ingresar, ¿cómo puede pasar el link de nuevo? El código, mira. Ahí ¿se ve? Sí, ahora se ve. Ah. Hay 20 conectados ahora. Sí, 20, 21. ¿Conectados en la sala o en la...? No, en el quiz. Ah, sí, ahí veo. Pero tenemos que poner advance. Tienen que ingresar el código para unirse y cuando Dani ponga iniciar, ahí van a aparecer las Pero preguntas. no me aparece dónde poner el código. Entonces a lo mejor... Tenés que abrir el segundo link que pasaron, te va a hacer registrarte y cuando termines de registrarte te va a poner para que ingreses un código. Claro. Profe, el código es ese, ¿no? 542635. Sí, esta que está acá. Bueno, desactivé el audio porque se escuchaba un martilleo.
Ahí estaba, ahí me escuchan. Sí, Susi. Dani, fíjate que son bastantes ahora participantes en el juego para ver cómo va. 61. ¿Le vas a dar finalizado? ¿Qué tiempo pensaste? Dani. No le puse tiempo, lo vamos haciendo. ¿Cuánto queda de clase? No, de clase y tiempo. Hay tiempo. No, creo que no le puse tiempo, no sé, ahora hice todo mal, pero creo que no le coloqué tiempo. O sea, como que empezamos todos juntos y lo vamos contestando todos juntos. Bueno. Yo diré que lo comiences. Bueno, le doy acá. Iniciar. Profe, Sí. a mí me sigue apareciendo como antes. Me aparecen las respuestas, las preguntas, digo. Diferente. Pero no podés contestar. No, me aparecen las preguntas. ¿Todas? Sí, como antes. ¿Tiene tiempo, Dani? ¿Y esto qué? Bueno, la primera ¿Tiene pregunta dice: tiempo? diferentes sociedades en el tiempo han configurado de forma diversas la relación individuo-sociedad y percepción del cuerpo. ¿Falso o verdadero? ¿Y yo por qué no veo eso? Porque vos creaste. Ah. Bueno, igual hay Vos lo varios. tenés. Vos lo tenés ahí. Claro, yo tengo como los resultados, digamos, estoy viendo. Sí. Profe, yo tampoco puedo entrar al quiz. Igual si pueden ver las preguntas, con que no pueden ver las respuestas estaría genial. O sea, el que no pudo, no importa, no pasa nada. De última lo trato de editar y lo subo al Classroom más tarde. Voy leyendo las O sea, preguntas. que lo puedan hacer con Para los autores, ¿por qué el deporte como hecho cultural? Y las respuestas son: el cuerpo es modelado y manipulado socialmente, configura los valores predominantes en el contexto sociocultural donde se produce, el hombre actúa como organismo biológico en función de la interpretación cultural, el deporte utiliza el cuerpo como medio de expresión. Para los autores, ¿por qué el deporte como hecho cultural? igual bastante bien de precisión. Bueno, vamos a hacer esto, si no, Dani. Vamos a poner las mismas preguntas en el práctico. Son 10. Las ponemos en el práctico, así los chicos las ven. Claro. Sí, es lo que decía, las copio y las hago en un Word y se hace el práctico. Ya si hicieron esto, más fácil.
Milena Rondán viene leyendo los textos últimamente, me parece. La clase pasada también iba primera, ¿te acordás, Susi? Bien ahí. O somos muy buenas explicando nosotros. También. Hay algunos que no sé si es que no... Como que no han contestado ninguno, me parece. O sea, a lo mejor es porque salió o algo así. A mí se me tildaba bastante. Bien, como la van a ver en el práctico, no hay problema. Lo damos por finalizado. Sí. ¿Le doy acá fin o espero? Sí. Dale fin. No dejo compartir porque no sé. Listo. Primer lugar Milena, segundo lugar Luca Villegas y tercer lugar Karen Vanessa Villarreal. Bien, recuerden que, bueno, como ya saben, el jueves es el práctico y la semana que viene el recuperatorio de la unidad 1 y unidad 2. Así que todo aquel que haya rendido mal van a tener los dos recuperatorios. Van a ser separados los parciales, los recuperatorios. Así que primero van a hacer uno y después van a hacer el otro. En el caso de que hayan rendido mal los dos. ¿Cómo les fue? A la mayoría les fue bien en este parcial. ¿Tienen alguna consulta por hacer? Bueno, Dani, primero te damos las gracias por la clase. Salió muy linda. No, de nada. Salió muy linda. Y bueno, y ahora está el espacio para las consultas. Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a dar por finalizada la clase. Detengo la grabación.